Bien, buenos días con todos. Vamos a hacer la clase de Historia Universal el día de hoy. Voy a compartir pantalla, ¿sí? Un momento. Bien, el día de hoy vamos a continuar con el tema de los movimientos totalitarios. En la clase pasada estuvimos hablando de el fascismo, cuyo representante, ¿no?, es el italiano Benito Mussolini. Explicamos un poco el contexto, ¿no?, de por qué se dan estos movimientos totalitarios. Es un contexto de posguerra, ¿no? De después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y las consecuencias sociales de ese entonces fue lo que produjo, ¿no? Fue lo que produjo este sentimiento nacionalista, ¿no? Una serie de características se fueron generando, ¿no? Un sentimiento nacionalista, se fue generando una especie de resentimiento contra cierto grupo social, y en esta ocasión lo vamos a ver con mayor claridad, ya que vamos a hablar del nazismo, cuyo, eh, cuyo punto más representativo se da en Alemania. ¿Ya? Un momento. Ya. Muy bien, entonces vamos con las generalidades. Dice lo siguiente. A ver, un momento. Ya, muy bien. Entonces, dice lo siguiente. El periodo comprendido desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda, ya, bien, como les comentaba al principio, tanto el fascismo como el nazismo suceden o tienen lugar, su origen, ¿no? Tiene lugar en este intermedio, ¿no? En el intermedio temporal que hay entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? La Primera Guerra Mundial culmina en 1919 y es en este contexto donde se van generando estos movimientos, ¿ya? Dice, es conocido como la época de los fascismos. Muy bien. Vamos a subrayar esta parte, ¿ya? Vamos a subrayar esta parte, ¿ya? Época de los fascismos, ¿ya? Dice, siendo una de las expresiones más radicales de esta corriente política, el nazismo alemán. Entonces, con esto tenemos lo siguiente, que el nazismo es un tipo de fascismo, ¿ya? ¿Y qué cosa era el fascismo? Pues en este caso tenemos que hacer memoria para tener en cuenta que el fascismo es aquel movimiento, ¿no?, totalitario, eh, que busca controlarlo todo, coaccionando la libertad de las personas, ¿no? En un movimiento totalitario como el fascismo, no existen libertades individuales, ¿no? No hay libertad, no hay lugar para la libertad, ¿ya? Entonces, el nazismo es un movimiento similar. Y bueno, vamos acá también a subrayar al líder de este movimiento. Si en Italia el líder fue Benito Mussolini, en Alemania
el líder va a ser Adolf Hitler, ¿ya? Muy bien, continuamos. Ajá, y miren, dice, este personaje llevó dichas ideas hasta límites insospechados. Eh, a ver, convirtiéndose más tarde en uno de los causantes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Este personaje va a ser el que va a causar la Segunda Guerra Mundial. Nuevamente, nuevamente Alemania. Recuerden que en la Primera Guerra Mundial, Alemania tenía una especie de revanchismo, ¿no? Alemania llega tarde a su unificación como país y empieza a reclamar territorios también, ¿no? Porque cuando sucede el imperialismo, estamos haciendo memoria, ¿eh? Cuando sucede el imperialismo, ¿ya? La época en la que los países empezaron a repartir el mundo, ¿no? Como si fuera una torta, ¿ya? Eh, Alemania también quiere su parte, ¿no? Alemania quiere su parte y empieza a luchar por más territorios, ¿no? Al final lo consigue y pues en este caso lo que sucede es que se desata la Primera Guerra Mundial, ¿ya? En este periodo va a ser algo similar y lo vamos a ver en las líneas que continúan ahora, ¿ya? Dice, el pangermanismo, el antisemitismo y la creencia en la superioridad de la raza aria germana fueron componentes básicos de la ideología nazi. Ajá. Vamos a subrayar esto, ¿ya? El pangermanismo, el antisemitismo, ¿ya? Y la creencia en la superioridad de la raza aria germana, ¿ya? Eh, digamos que estas eran las ideas que primaban, ¿ya? Había esta creencia de que los alemanes eran superiores, ¿no? Los de raza alemana, digamos, ¿no? Y es más, había la creencia de que la raza alemana era pura, que no tenía mezcla alguna. Algo que no es cierto, ¿no? Algo que no es cierto. No existen razas puras, no existe una raza única, digamos. Es más, definitivamente no existen las razas, ¿no? La raza humana es una sola, ¿no? Pero en este tiempo se tenía esa creencia, esa convicción, ¿no? De que los alemanes eran puros y los impuros eran, ¿no? De otros países, ¿no? Y por tanto, por ser puros, eran superiores, ¿ya? Esa es la creencia que se tenía en este movimiento. Dice, veamos las principales causas que explican el surgimiento del nazismo alemán y la posterior toma de poder en Alemania por Adolf Hitler. Vamos a ver. Factores de surgimiento y desarrollo del nazismo alemán. Dice, el caos político. Ajá. Dice, en la recién fundada República de Weimar, los ataques de grupos políticos, tanto de la derecha como de la izquierda alemana durante esos años, agravó más la frágil democracia en Alemania. Ya, en este caso, estamos hablando de una democracia alemana después de la Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y nos habla que Alemania tiene una democracia frágil. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de democracia frágil? Pues lo pueden comparar con los primeros años de la República Peruana, ¿no? Como hemos estado viendo en algunas clases de historia del Perú, la República del Perú en los primeros años fue muy inestable, ¿no? Era una democracia, sí, pero una democracia frágil, ¿no? Una democracia débil, ¿ya? Entonces, en Alemania es algo similar, ¿ya? Bien, continuamos. Dice, las duras condiciones económicas impuestas en el Tratado de Versalles a Alemania. Ajá, a ver. Anderson Galarza, ¿estás? Anderson. Ya, no está Anderson. Jason. Ah, ya, sí. Silvana. Yo no puedo leer, profesor. Ya, claro, claro que sí. Pero quería hacer una pregunta. Acá se habla del Tratado de Versalles. ¿Qué tiene que ver este tratado aquí? Dice, las duras condiciones económicas impuestas en el Tratado de Versalles a Alemania. ¿Qué fue el Tratado de Versalles? ¿Recuerdas?
Tratado de Versalles. No, profesor, no recuerdo. Ya, el Tratado de Em, Versalles. Sí, a ver, ¿alguien recuerda? por lo que sé, el Tratado de Versalles era un trato entre Rusia y Alemania con Polonia, ¿verdad? ¿O era otro? Ya, el de Rusia y Polonia es el de Varsovia. Ya. No, no, o sea, no sé en qué parte de la historia hubo en donde Ujú. Rusia y Alemania se habían repartido a Polonia. Exacto, hay un pacto de no agresión. ¿Ese no es el Tratado de Versalles? No, ¿O es otro? ajá, es otro. El Tratado de Versalles, cuando llega el fin de la Primera Guerra Mundial, ya, Aarón, Recuerdo che il Trattato di Versailles è quello che sirvió para poner fin ufficialmente alla Prima Guerra Mondiale. efectivamente, con el Tratado de Versalles se pone fin a la Primera Guerra Mundial y los países vencedores, ¿ya? Inglaterra, Francia, ¿no? Italia, hacen firmar a Alemania su rendición. Y en esa rendición le imponen unas condiciones muy estrictas a Alemania, ¿no? Una de ellas es que Alemania no tenga ejército, ¿no? O reducir su flota, ¿no? Reducir su flota del ejército y unas condiciones económicas, ¿no? Prácticamente Alemania es embargada, ¿no? Entonces, por eso aquí en este segundo punto se menciona, ¿no? Las duras condiciones económicas impuestas en el Tratado de Versalles a Alemania. ¿Por qué? Porque prácticamente con estas condiciones Alemania estaba como que embargada, ¿no? Es como si ustedes, por ejemplo, ¿no? Tuvieran el ingreso familiar. Supongamos que en la casa donde ustedes viven, el ingreso familiar es de, no sé, 4.000 soles, supongamos, ¿no? Por decir una cifra. Ya, y de esos 4.000, 3.000 que se vayan solamente para indemnizar a los demás países, ¿no? Solamente te queda 1.000 para ti. Entonces, en este caso, el Tratado de Versalles va a generar una especie de resentimiento en Alemania. ¿Por qué? Porque las condiciones son tan duras que eh, va a haber, ¿no? Como que una especie de resentimiento, una especie de amargura, ¿no? Por estas condiciones. Ujú. Sí, como bien menciona Sayuri también en el chat, fue tratado para poner fin a la Primera Guerra Mundial. Ujú. Muy bien. Ya, a ver, Silvana, apóyame leyendo ese punto, por favor, el segundo punto. Silvana, ¿estás? Sí, profesor. Apóyame leyendo ese segundo punto, por favor. Ya, de las duras de ahí. Ujú. Sí, las duras condiciones económicas. Ya. Las duras condiciones impuestas en el Tratado de Versalles a Alemania, la vida política y económica alemana se vio gravemente afectada a consecuencia de las condiciones de este acuerdo. La elevada inflación que alcanzó un punto crítico en 1923 casi terminó con la clase media alemana y muchos de sus miembros empobrecidos y sin esperanza se comenzaron a sentir atraídos por los grupos políticos radicales que surgieron en la posguerra. Ya, ¿Sigo? sí, estoy bien ahí, estoy bien. Un momentito, por favor. Ya, en este caso, pongan atención, chicos, a los grupos políticos radicales, ¿ya? Grupos políticos radicales. ¿Cuándo decimos que un grupo político es radical? ¿Ya? Cuando tiene ideas, ¿no? Que contraviene un poco el orden social, ¿no? Por ejemplo, contextualizando, ¿no? ¿Cuántos no hemos escuchado, ¿no? Que supuestamente la culpa de la delincuencia en el Perú es por la migración, ¿no? Por la migración venezolana, ¿no? Y hay grupos que lo creen y hay grupos que actúan de acuerdo a eso, cuando en realidad no es cierto, ¿no? O sea, hay delincuentes, sí, de nacionalidad venezolana, pero también hay delincuentes de nacionalidad peruana. Y la delincuencia en el Perú no se explica solamente por ese motivo, ¿no? Hay muchos motivos detrás. Pero para estos grupos radicales, ¿ya? Eh, tienden a buscar, ¿no? A un culpable, ¿no? Este es el origen del mal, ¿no? Y contra ese punto tenemos que dirigir todas nuestras energías, ¿no?
Entonces, algo similar sucede en Alemania y estos grupos políticos radicales, ¿ya? Van a centrar su atención, sobre todo el nazismo alemán, va a centrar su atención en un grupo social, que en este caso va a ser sobre los judíos, ¿no? Como vamos a ver a continuación en los siguientes puntos. A ver, continúa por favor, Silvana, del tercer punto, de la crisis mundial. La crisis mundial de 1929 o crack del 2029 agravó enormemente la crisis económica de Alemania. Debido a esta crisis, Estados Unidos, principal pres- prestamista de Alemania, dejó de otorgar ayuda económica, hundiéndolos en el caos económicos y generando a su vez descontentos y resentimiento social. En la República de Weimar, por esos años, el desempleo aumentó de manera alarmante. Ujú, ya, muy bien, gracias. Entonces, aquí se habla de una crisis mundial. Esta crisis es de tipo económico, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa? Que muchos bancos empiezan a quebrar, ¿ya? Muchos bancos empiezan a quebrar. Y ustedes saben que los bancos son fuente de préstamos. En este tiempo, toda Europa prácticamente estaba siendo financiada por Estados Unidos. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos pasa a tomar un papel más protagónico, ¿ya? Como potencia, ¿ya? Y empieza a financiar la reconstrucción europea, ¿ya? Recuerden que Estados Unidos no sufre ningún ataque en su territorio, no tiene muchas pérdidas materiales, digamos, ¿no? A diferencia de Inglaterra, Francia, ¿no? Italia, ¿no? Que, ¿no? Donde la guerra, digamos, tuvo un mayor impacto, ¿no? Y tuvo un mayor impacto porque tenían que reconstruirse. Y justamente Estados Unidos financiaba, ¿no? Ya, entonces, esto sucede, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que Alemania deja de contar con la ayuda económica que tenía por parte de Estados Unidos, ¿no? Ayuda económica, ¿ya? Entonces, sin un ingreso, sin una ayuda económica, ¿ya? Esto va a influir en la producción. Y si no hay producción, no hay empleo, ¿ya? Entonces, va a haber desempleo, ¿ya? Continuamos. Dice, el apoyo decidido de las clases dominantes al partido nazi, confiados en que este movimiento político detenga el avance del comunismo en Alemania, la gran burguesía buscaba preservar sus intereses. Muy bien. Entonces, tenemos aquí también al papel de la burguesía. Bueno, en este caso, cuando hablamos de burguesía, estamos hablando principalmente de personas dedicadas al comercio, ¿no? Que se dedican, que tienen sus propios negocios, ¿no? Que tienen sus fábricas, ¿ya? Entonces, estamos hablando de un contexto en el que Alemania, ¿ya? Está pasando por una crisis, ¿no? Producto de la Primera Guerra Mundial. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Bien, continuamos. Dice, principales hechos desde la fundación del partido nazi hasta la conquista del poder. Ya, acá vamos a ver por fechas más que nada, ¿ya? En 1919, o sea, ni bien termina la Primera Guerra Mundial, se funda el Partido Obrero Alemán, ¿ya? Fundación del Partido Obrero Alemán, ¿ya? ¿Quién va a fundar el Partido Obrero Alemán? Este señor, Anton Drexler, ¿ya? Entonces, disculpen, disculpen. Ya, muy bien. Entonces, en 1919 se va a fundar el Partido Obrero Alemán, ¿ya? De 1919 a 1920, Adolf Hitler se afilia al partido. ¿A qué partido? A ese partido, Obrero Alemán, ¿ya? Y lo va a reconstruir, ¿ya? Lo va a reconstruir. Y van a cambiar la denominación del partido a Partido Nacional Socialista
obrero alemán. ¿Ya? ¿Esto con qué? Con la finalidad de captar, ¿no? Con la finalidad de captar la atención de los socialistas o el apoyo de los socialistas, ¿no? ¿Qué más? En 1923 sucede el Putsch de Múnich, ¿ya? ¿Qué cosa es esto? Hay un intento de golpe de Estado, ¿ya? De parte de los nazis contra el presidente de ese entonces, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, eh, en el 2021, no sé cuántos años tendrían ustedes, pero por ejemplo, en el Perú, cuando gana el candidato de ese entonces, ¿no? Pedro Castillo, hubo un grupo, bueno, hubieron varios grupos, ¿ya? Que no querían reconocer los resultados de la elección y lo que hacían era hacer marchas, ¿no? Con la finalidad de no reconocer los resultados, ¿no? Y de casi tomar el poder por la fuerza, digamos, ¿no? Ya, algo similar en Alemania, ¿ya? Con el partido nazi, ¿no? Y bueno, producto de este intento de golpe de Estado, Hitler es condenado a 5 años de prisión, ¿ya? Esto en 1923, ¿eh? En 1925, Hitler publica su obra, Mein Kampf, que significa mi lucha, ¿ya? En esta obra, Hitler expone su ideología, ¿no? Expone lo que piensa, ¿no? Lo que tiene en su mente, pues, ¿no? Y aquí, pues, ¿no? Se empieza a entrever esta fijación que tiene no solamente contra los judíos, sino esta fijación por la pureza de la raza, ¿no? En 1926, Alemania es admitida en la Sociedad de Naciones. ¿Recuerdan lo que era la Sociedad de Naciones? La Sociedad de Naciones viene a ser los inicios de lo que hoy es la ONU, ¿no? Antes de la ONU existía la Sociedad de Naciones y justamente se creó como un medio de que los países pudieran resolver sus problemas diplomáticamente sin recurrir a la guerra, ¿ya? Continuamos. Para 1932, bueno, para esta época ya Hitler había salido de la cárcel, ¿ya? En 1932 los nazis pierden las elecciones, ¿ya? Pierden las elecciones presidenciales, ¿ya? Si bien pierden las elecciones presidenciales, pero obtienen mayoría parlamentaria, o sea, obtienen la mayoría en el Congreso, ¿ya? Pero obtienen la mayoría parlamentaria, es decir, obtienen la mayoría congresal, ¿ya? Obtienen la mayoría congresal. Para 1933, ¿ya? Hindenburg, ¿ya? Que viene a ser el presidente de Alemania, nombra canciller a Adolf Hitler, ¿ya? Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, posiblemente, como el partido nazi tiene la mayoría del Congreso, y muchas veces para que un presidente pueda gobernar necesita al Congreso de su lado para aprobar ciertas leyes, entonces quizás con esta finalidad de ganarse el apoyo del partido nazi, es que él le da un cargo pues, ¿no? A Hitler, ¿no? Y en este caso el cargo es de canciller, ¿ya? El ascenso de Hitler al poder en Alemania fue fruto de un acuerdo con los sectores dirigentes que rodeaban a Hindenburg: industriales, aristócratas y militares, ¿ya? Quienes pensaban utilizar al caudillo nazi como instrumento para sus propios intereses, ¿ya? Bien, entonces, en toda esta línea de tiempo vemos cómo Hitler llega al poder, pero no por elección popular, no por voto popular, sino más que nada por un acuerdo, ¿ya? Y bien, vamos a las bases ideológicas del nazismo alemán. Ya. Por ejemplo, totalitarismo y culto al líder. ¿Ya? En este caso, Hitler va a ser como una especie de semidios, ¿ya? Lo van a denominar con el término Führer, ¿ya?
que viene a ser un término utilizado como una especie de reconocimiento, ¿ya? Y bueno, el clásico saludo, ¿no? El clásico saludo con la mano alzada, ¿no? Con la mano extendida hacia adelante, ¿no? Al estilo de la antigua Roma, ¿ya? Como una especie de reverencia, ¿no? De respeto. Y el signo característico que es la cruz esvástica, ¿ya? ¿A qué nos referimos con la cruz esvástica? Bueno, no sé si es que no sé si es que la han visto anteriormente, ¿ya? Pero la esvástica, quizás la han visto, pero por si acaso la voy a mostrar ahora, ¿ya? Para que puedan tener una idea de qué estamos hablando, ¿ya? Pero esta cruz va a ser el símbolo del partido nazi, ¿ya? Ya, si pueden ver bien, precisamente estas rayas, estas líneas negras, ¿no? Que imitan la forma de una cruz, ¿no? No es una cruz perfecta, pero ya, esa va a ser el símbolo, ¿ya? Del partido nazi alemán, ¿ya? Esa es la cruz esvástica, ¿ya? Muy bien. Hay un exacerbado nacionalismo. Nuevamente, el nacionalismo, ¿no? El creer que tu país está por encima de todos, ¿no? Que tu país es lo mejor, que tu país tiene la mejor comida, que tu país tiene la mejor bebida, que tu país todos son hermosos, todos son buenos, nadie es malo, todos son generosos. O sea, una exaltación del nacionalismo, ¿no? Y rechazo a lo extranjero. Rechazo a lo extranjero, ¿no? Que es considerado como inferior. Dice la conquista del espacio vital. ¿Ya? Dice la conquista del espacio vital. Lebensraum, ¿ya? En alemán, ¿no? Dice, según la proclama nazi, dice, a un pueblo de raza superior, ajá. Y esto también Hitler lo plasma en su obra Mi lucha, ¿no? A un pueblo de raza superior le corresponde, para su desarrollo, los territorios más extensos, ¿ya? Entonces, esto es lo que creía, pues, ¿no? Esto es lo que creía nuestro personaje, ¿no? Y al final es lo que va a provocar la Segunda Guerra Mundial, porque Hitler va a empezar a invadir territorios. Entonces, como bien dice aquí, vamos a subrayar esto, el Estado nazi fue claramente imperialista y expansionista, ¿ya? Y bueno, también el racismo, ¿no? El racismo y el antisemitismo. El antisemitismo es el odio a las personas de raza semita. ¿Qué son las personas de raza semita? Las personas de origen árabe, pues, ¿no? De origen árabe, ¿no? Y dentro de ese grupo están los judíos, ¿ya? Y esto va a tener como base la creencia en la superioridad de las razas, ¿ya? Si se corta el enlace, chicos, vuelven a ingresar, ¿ya? Muy bien. Vamos al punto 4, que dice el Estado nazi hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Dice, el ámbito político. Vamos a ver con este hecho, que sucede en 1933.